One other announcement. El 26 de diciembre de 1982, integrantes de las Fuerzas Aéreas, mis colegas John Burroughs y Jim Pendleton, que habían sido enviados para investigar un estrella de un avión, encontraron una nave desconocida que había aterrizado en un claro. Uno se acercó lo suficiente para ver símbolos y tocar la nave. La nave se ascendió y después se aceleró y se alejó rápidamente. Un análisis mostró quemaduras en los árboles y también niveles de radiación que eran más altas que lo normal, y la comisión va a recibir información y los detalles de la evaluación del personal de defensa. Sí se detectó en radar 2 noches después, llegó de nuevo la nave y disparó haces de luz a la base y otra vez las haces a un área sensible de la base militar. Estos eventos ocurrieron antes de llegar yo al Ministerio de Defensa. Me los mencionaron durante mis años trabajando en el proyecto en 1991-94 y recibí solicitudes de información de los parlamentarios, los medios y el público en el Reino Unido. Para poder responder mejor a estas preguntas, leí todos los informes y documentos y lancé una revisión retrospectiva del incidente. Esto sería una revisión de un caso frío. Y también me reuní con la mayoría de los testigos al incidente. Investigaciones hechas por el Reino Unido no llegaron a ninguna conclusión. Desconozco los resultados de las investigaciones de Estados Unidos porque muestran que algunas pruebas fueron retiradas por el gobierno de Estados Unidos sin informar al gobierno británico, con unos archivos que justo después del incidente el general Gabriel visitó estas dos bases, Bentwater y Woodbridge, recibió una sesión de información y se llevó unos objetos a su sede en Ramstein, Alemania. En aquel entonces él fue el comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este documento de las Fuerzas Aéreas deja muy poca duda de que el gobierno de Gran Bretaña no estaba contento con esto, porque no estaban informados en su momento y no habían recibido información sobre las conclusiones llegadas de las fuerzas de Estados Unidos después de la visita del general Gabriel. Mi revisión mostró que el retiro de estos objetos llevó a confusión y de competencia entre las autoridades británicas y de Estados Unidos, y la falta de intercambio de información socavaron la investigación original, y la investigación por parte de Estados Unidos fue una contradicción directa de la posición pública de Estados Unidos de los OVNIs, de que no es de interés para el gobierno y que no se realizaron investigaciones después de concluir el programa Libro Azul en 1969. Esto colocó a los oficiales de las Fuerzas Aéreas en una posición difícil, y las autoridades de Estados Unidos querían dejar en manos de los británicos estas investigaciones, y para el Reino Unido viceversa. La confusión sobre lo acontecido en aquel entonces es exacerbado por el hecho de que muchos de los archivos que cubren el tiempo de este incidente han sido destruidos sin una autorización indicada. Sé que esta acción ha generado teorías de conspiración. Desconozco si fue un intento deliberado de ocultar información. Algunos correos del Ministerio de Defensa
expresan su regocijo por la pérdida de estos archivos. Creo que esto fue motivado por el alivio de no tener que responder a solicitudes de información. Admitido por el Ministerio de Defensa, no había una explicación definitiva y el caso sigue sin explicarse. Sin embargo, cuando se les exigía una explicación, el Ministerio de Defensa decía que no tenía ningún significado de defensa, y esto es algo que dice el Ministerio de Defensa con cada avistamiento, explicado o no explicado. De esta manera pueden justificar la no toma de acción. Y en conclusión, la evaluación por Lord Hill Norton, un ex almirante de 5 estrellas, ex jefe del Estado Mayor y de la Comisión Militar de la OTAN, comentando sobre esta posición del Ministerio de Defensa, dijo que mi postura expresada públicamente y en privado es que solo existen dos posibilidades: o una intrusión a nuestro espacio aéreo, un aterrizaje por una nave no identificada, o que el comandante de una base nuclear de fuerzas aéreas en Inglaterra o estaban mintiendo o alucinando. Es difícil no estar de acuerdo con esta evaluación. Y también quería compartir una invitación personal. Si hay testigos militares o gubernamentales que quieran declarar el jueves o el viernes, pues Steve les entrevista antes de que les entreviste la comisión, pero con esto, señora Presidente, le damos la palabra. Va a ser un honor para mí administrar el juramento una vez que estemos todos listos. Quiero reanudar la sesión de la tarde, la sesión de esta audiencia. Señoras, de pie, por favor. Así afirmo que contaré la verdad y nada más que la verdad a esta comisión hoy. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Promete ser una sesión muy ilustrante. Vamos a empezar con el capitán Roberts. Antes, ¿puedo pedir 2 minutos del tiempo de la comisión antes? Bueno, entonces retiro mis palabras. Vamos a escuchar algo de nuestro coordinador, nuestro patrocinador, el genio detrás de esta audiencia. Le reconozco. Bueno, está muy bien. Quise destacar algo muy sencillo. De las 30 horas de audiencia esta semana, esta es, y esto no es para quitar de las demás sesiones, estas 3 horas son las más importantes. Este panel es extraordinario y esta información ha sido divulgada, pero los medios, la prensa, no la han cubierto. Esto tiene que cambiar. Las declaraciones que la Comisión está a punto de escuchar es de una suma importancia para Estados Unidos, el pueblo estadounidense y las decisiones de aquí al futuro. Son señores del más alto nivel, sus experiencias son directas y el tema es clave. Me dirijo tanto a la Comisión, al público que nos sigue en Internet y a los medios de comunicación. Esta es información clave. Por favor, que presten una atención especial. Gracias. Necesitábamos esta información. Vamos a empezar con el capitán Roger Salas. Sí, Salas es correcto. Muchas gracias. El panel, señora Kilpatrick. Me gustaría describir el incidente que experimenté en marzo del 1967. Fui teniente primero en la base de Fuerzas Aéreas Malcolm, y yo fui un oficial
para el misil balístico Intercontinental 1 y yo fui el comandante adjunto de ese equipo como parte de un equipo de 2. Mi comandante fue el teniente Frederick Meiwald, que ahora muerto. Voy a repasar brevemente unos croquis que muestran el centro de control de lanzamiento. Esto se lo vamos a mostrar un poco más tarde. Estábamos de turno dentro del centro de control Oscar Launch, una cápsula de hormigón a unos 60 pies bajo la tierra. Teníamos control operacional sobre 10 misiles Minuteman. Cada uno opera de forma independiente, cada uno con sus sistemas primarios y secundarios. Es importante destacar que el mando y control para dichos misiles estaba ubicado dentro de la cápsula. No había forma de accionar los sistemas de misiles desde fuera de la cápsula. El 24 de marzo de 1967, mi comandante estaba en un receso. Recibí la primera de 2 llamadas de un controlador principal FSC, la primera llamada para informar sobre objetos luminosos sobrevolando las instalaciones. Informaron que estaban volando a unas velocidades muy rápidas, haciendo maniobras que no podían hacer otras aeronaves. Querían informarme sobre eso. No presté mucha atención a esta primera llamada. Y básicamente les colgué el teléfono. Unos minutos después me llamaron otra vez en una situación muy agitada de que había un objeto en forma de obús con un luminoso de 40 pies de diámetro y con una luz roja, y me lo describió diciendo que fue imposible distinguir una parte estructural, pero fue un objeto pulsante, luminoso, con una luz roja. Tenía a sus hombres allí con sus armas listas y quería una orden de mi parte. Yo le dije algo así como, pues, que nada entre dentro del perímetro. Por supuesto, nuestro trabajo principal fue asegurar los misiles nucleares. Inmediatamente después informé a mi comandante sobre el incidente y a medida de hacerlo, los misiles empezaron a apagarse. Perdimos el estatus de alerta en cada uno mientras el objeto sobrevolaba. Y también hubo un fallo en todos los sistemas de orientación. Teníamos problemas con el sistema Bursa, que es un sistema activado por voz, y los canales 9 y 12, que son los canales de orientación y control. Y después luces de indicadores, donde los misiles estaban ubicados físicamente. El teniente Meiwald informó al puesto de mando principal y yo llamé al equipo de alerta de seguridad de llegar a estas instalaciones para investigar el incidente. En ese momento, el FSC me reportó que el objeto se había desplazado a una velocidad alta. Cuando el equipo de seguridad llegó a las instalaciones del lanzamiento, vieron el objeto sobrevolando el sitio. A medida que se acercaban, perdieron toda la capacidad de comunicación con el FSC. Después de hablar con el puesto de mando de los aviones, el comandante me indicó que algo similar había pasado con otro vuelo. Yo creía que él quería decir que fue esa noche, pero él quería decir que había pasado una semana antes en el vuelo ECO, al que me voy a referir dentro de poco. Pero ahora quiero que escuchen la parte de la conversación que mantuve con el coronel Meiwald, el coronel retirado, pleno coronel. Fue una conversación de 1996. Si podemos poner el audio. Porque estaban haciendo mantenimiento sobre los misiles guiadas. Hubo seguridad y mantenimiento
En 2 de los 10 sitios, cuando el primero se apagó, hablé con la seguridad y hablaba de un ovni sobrevolando. Y enviamos equipos de ataque a las 2 instalaciones. Y yo les mandé a reportar una vez que estuvieran a 1 milla de las instalaciones. Hubo 2 equipos de seguridad y otros equipos de ataque. ¿Recuerda los nombres de esos hombres? No. Bueno, hubo un poco de confusión. Esto fue el coronel Walter Figo, quien fue el comandante adjunto en el vuelo ECHO. Pero quiero el audio de MyWall. Hubo informes sobre avistamientos de ovnis. Recuerdo que había guardias que habían ido, se habían desplazado a las instalaciones y volvieron aterrorizados. Quiere decir nuestras guardias. No lo sabía. Sí, habían ido a una de las localidades y en el camino de regreso perdieron el contacto radial y tuvieron que volver a la base temprano. No sé qué pasó, pero no creo que volvieron a servir como guardias después de ese momento. Estaban aterrorizados. Y ellos le informaron, bueno, al superior del comandante del sitio. Muy bien, es muy interesante. Después de que llegara otro equipo, yo llegué a la base. En unas pocas frases, sí, nos podría contar lo que acabamos de escuchar. Sí, es un poco confuso, lo sé. La primera conversación habló el coronel Walter Figo, ahora jubilado, que sepa yo, todavía sigue con vida. Me autorizar, usó ese audio. Es una grabación de una conversación telefónica que yo tuve con él en el 86. Y él describió el hecho de que en 2 de las instalaciones de lanzamiento tenía equipos de mantenimiento y de seguridad. Y cuando perdió control del primer misil, informaron que había ovnis volando por encima cuando perdieron control de sus misiles. Y él perdió control de todos sus misiles, y eso fue el 16 de marzo en el 67. No, los misiles no se lanzaron. Solamente informaron que los objetos estaban suspendidos arriba y en este momento empezaban a perder control, fueron desactivados los misiles. Y la segunda grabación fue del coronel Maywald hablando sobre el hecho de que tuvimos violaciones de seguridad debido a las luces que vimos y tuvimos que mandar guardias a los sitios de lanzamientos, y allí informaron también de haber visto ovni. Tengo más grabaciones donde el coronel Maywald puede verificar todas mis declaraciones sobre lo que sucedió. Así que él sí apoyó la divulgación de esa información hasta que se murió el año pasado. Después de que viniera otro equipo y volvemos a la base, nosotros comparecimos ante la oficina del comandante, donde tuvimos que firmar acuerdos de la no divulgación sobre este incidente. Yo sí firmé este acuerdo de la no divulgación. Y nos ordenaron no hablar con nadie sobre este tema. Era un incidente ultra secreto y en ningún momento perdimos electricidad durante el incidente. Quiero hacer hincapié en eso. Siempre tuvimos electricidad. La información delicada o de ultra secreta no la perdimos en ningún momento. No hubo interferencia electromagnética. Se pudo
aislar esta actividad sobre el equipaje que protegía el sistema de dirección de los misiles. Les quiero hablar un poco sobre la historia de esta base. Creo que ustedes tienen documentos que les he proporcionado que indican este incidente del vuelo ECHO. Muy brevemente voy a leer esto. En la opinión del equipo, estas señales externamente generadas causó la desactivación de estos misiles. La posibilidad de esto es muy remota, dado que todos los 10 acopladores tendrían que fallar en un plazo de 10 segundos. Esta declaración confirma que las señales fueron mandadas a cada misil de manera separada para poder desactivarlos. Según mi conocimiento del sistema operativo, ni yo ni el equipo investigador pudo encontrar el método por el que estas señales fueron mandadas para desactivar los misiles de la misma manera. Es decir, que cada misil falló por la misma razón, debido a este sistema de dirección. El señor Robert Kasirsky fue el gerente del equipo de Boeing para la desactivación del vuelo ECHO. Como respuesta a nuestra solicitud, ha dicho que este tipo de eventos es casi imposible una vez que esté activado el sistema. El equipo se reunió conmigo para informar sobre sus hallazgos y el informe final no iba a incluir nada significativo para explicar lo que pasó en el vuelo ECHO. Un segundo, capitán. Aquí, trabajando con mi asistente aquí, sí vamos a permitir que cada uno de ustedes hable durante 10 minutos. Me acaba de indicar que se le había acabado el tiempo. Sí, ha hablado todos los 10 minutos. Ya que no le habíamos avisado de eso anteriormente, le voy a brindar 3 minutos más. Voy a pasar por eso rápidamente. Después de reunirme y escuchar los hallazgos del señor Kasirsky, recibió información de su jefe que no se debía informar sobre eso porque era un evento OVNI, incluso cuando Boeing fue el contratista principal, no se entregó el informe a la petición de las fuerzas aéreas. Sin embargo, sí, ellos mismos realizaron una investigación donde identificaron esta razón por el fallo. Según mi opinión, no tuvimos la capacidad técnica para producir una máquina, ni en ese entonces ni ahora, para desactivar estos misiles. Es más, los objetos no identificados enseñaban características que todavía no existen ni hoy día. Es decir, que yo he llegado a la conclusión de que estos eran objetos extraterrestres. Y esto, el 17 de diciembre de 1969, la investigación acerca del fenómeno OVNI se terminó. La base o el fundamento para eso, y ustedes tienen la postura de las fuerzas aéreas sobre los OVNI, y yo les he facilitado esa copia. El fundamento para terminar este programa era la evaluación de un informe preparado por la Universidad de Colorado intitulado Estudios Científicos sobre los OVNI. En 1966, las fuerzas aéreas otorgó una concesión a la Universidad de Colorado para estudiar este fenómeno, esta investigación liderada por el señor Edward Conant. De hecho, nunca tuvo la intención de hacer un estudio científico porque no se había propuesto o no se había presentado ninguna información científica para evaluarla. Se ha recibido testimonios de varios militares, sin embargo, no había informes clasificados incluidos en este estudio. Ni siquiera sabían de la existencia de estos archivos hasta la finalización del estudio mismo, y tengo evidencia de eso. En cuanto al vuelo ECHO del 66, hubo un intento deliberado para ocultar esa información del Dr. Roy Craig, quien fue el investigador principal de esta información. Él fue informado después de un contratista que trabajaba en estos sistemas de que el fallo se debía a los OVNI.
hubo una investigación, unas solicitudes con, por ejemplo, varios oficiales de las Fuerzas Aéreas. El coronel Chase y yo dialogábamos. Según esta cita aquí, yo le pregunté sobre el incidente ECHO y el coronel expresó su sorpresa de que yo sabía de eso y él me dijo, yo no puedo hablar de eso. El coronel Chase me había asegurado que el incidente no involucraba ningún ovni, ya que el coronel Chase fue el último hombre a quien iba a dudar. Cuando él me comunicó esa información, yo acepté la información como verídica y yo pasé el archivo al Bob Lowe, quien había recibido. Bob Lowe era un comandante adjunto y él fue el único que tenía la autorización para ver esa información ultra secreta. Cuando el doctor Robert Lowe pidió revisión de este informe, le dijeron que el informe requería un nivel de autorización por encima de él y el doctor Craig no revisó o no entrevistó a ninguno de los muchos testigos que fueron nombrados por Ray Fowler que podría haber entrevistado. Él no entrevistó a ninguno de los equipos, ni el equipo de ECHO o Oscar. El proyecto Libro Azul deliberadamente fue mal informado sobre este incidente. El coronel James Maloney, creo que ustedes tienen estas cartas delante de ustedes, ha dicho que el proyecto Libro Azul había sido terminado y él había pedido más información y ellos dijeron en esas evaluaciones de que había habido más fracasos en el sistema, fallos en el sistema, pero que no se debía a los ovni. Capitán, ¿solo queda un poquito? Sí, un poquito. Casi terminado. Y que sepan esto, es un caso sumamente complicado. Apreciamos su testimonio. Esto es prueba que las Fuerzas Aéreas de manera muy deliberada denegó la existencia de que estos fallos en el equipo se debía a presencia de ovni. Ellos dijeron que la razón principal o ellos dicen que no hubo existencia de ovni que llevó al fallo del equipo y que no hubo ninguna amenaza a la seguridad nacional. Yo, sin embargo, según lo que sé yo puedo decir que las Fuerzas Aéreas están ocultando y mintiendo al pueblo americano. Esto es el final de mi declaración. Muy brevemente. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros representamos más de 80 años de experiencia en el Congreso, representando o presidiendo varias comisiones, salud, ciencia, y ustedes van a escuchar de ellos. Si ustedes no usan todos los 10 minutos, todos sabemos qué tan importante es eso. Nosotros sí vamos a escuchar todas sus declaraciones, van a formar parte de nuestra acta oficial. Señor Shendley. Yo me llamo David D. Shendley, capitán de las Fuerzas Aéreas, jubilado. En 1966, yo participé o fui parte de un incidente en una base militar en Dakota del Norte. Me dijeron que nunca podía volver a hablar del incidente. Y también me contaron que este incidente realmente nunca ocurrió. Debido a esto, estoy ante ustedes con un poco de miedo, un poco de dudas, bueno, puedo decir bastante, porque yo nunca más en mi vida yo he hablado de esto en público. Yo fui controlador de los misiles balísticos intercontinentales, yo fui primer lugarteniente y comandante. Y yo tenía un equipo y también trabajé con un capitán que me llevaba 15 años de experiencia. Por favor, si pueden poner la primera lámina. Yo tenía autorización ultra secreta que fue requerida por el tipo de trabajo que yo desempeñaba. Todo comenzó una mañana cuando estaba viendo la tele mientras desayunaba y yo escuché el locutor que en el pueblo de Mulhall, Dakota del Norte, había visto algunas luces extrañas que ellos pensaban que eran de un ovni.
Eso me captaba la atención porque yo tenía que estar en unas instalaciones de lanzamiento que se llaman November Flight, unas 3 millas de Mulhall y unas 37 millas al norte de donde yo había estado en Carolina del Norte. Yo vivía en el pueblo de Manner y yo me fui en coche a la base militar para participar en la sesión informativa de la mañana en la sede Lincoln, donde todos los 15 equipos se reunían todos los días antes de completar su turno en las instalaciones de lanzamiento. Durante este tiempo se mencionó que algunos de los misiles del vuelo, de este vuelo se habían desactivado, pero no teníamos información adicional. Yo inmediatamente conecté esto con la noticia que yo había escuchado en la mañana sobre el avistamiento de un ovni en el pueblo Mulholland. Después de esa sesión informativa, varios de los equipos que estaban a mi alrededor comentaron sobre la noticia que habíamos escuchado en la mañana. Y había especulación sobre una conexión con el vuelo November. Mi comandante del equipo también había escuchado las noticias esta mañana. Y los dos estábamos ansiosos de saber más mientras nos íbamos al lugar al sitio de lanzamiento. Por favor, si pueden poner la segunda diapositiva. En esta segunda diapositiva, no sé si ustedes tienen una copia, pero la pueden ver ahí en la pantalla. Estas son las instalaciones del vuelo November de una imagen de Google Earth. Si por favor pueden subir esa imagen. Hay un camino de acceso que viene desde el norte, llegando a las instalaciones donde hay una puerta principal donde tenemos que pasar por una cerca que rodea la periferia para poder llegar al sitio de lanzamiento. Hay un garaje al lado de la puerta principal. El procedimiento regular era inspeccionar el terreno y el edificio, pero en este momento mi comandante fue directamente al área de seguridad para hablar con los de seguridad. Este centro de seguridad fue en la parte más al norte del edificio, cerca de la puerta. Yo entré a las instalaciones por la puerta trasera al final de las instalaciones y me encontré con el gerente del sitio, un sargento, un objeto muy grande con luces muy brillantes que había revoloteado justo encima, y él puso sus brazos. Extendió sus brazos para indicar el tamaño del objeto. Según su descripción, yo le pregunté o me indicó que probablemente medía entre 80 y 100 pies y estaba suspendido a una distancia muy corta del edificio. Yo le pregunté si podría haber sido un helicóptero y me dijo que solamente estaba ahí suspendido sin ningún ruido, no como los helicópteros normales. Entonces yo le pregunté cómo eran las luces pulsantes y él no podía contestar porque él dijo que no eran como algo que él había visto, no eran como luces de un avión normal, no, más bien eran pulsantes. Él ha dicho que mientras estaba suspendido sobre el suelo, se dirigía a la parte del norte del edificio, el objeto se puso o cambió o se movió para estar suspendido justo al frente de la puerta, al lado del garaje que está dentro de la cerca, al lado de la puerta. Como pueden ver, está allí marcado el garaje. Esta es la segunda posición del objeto. Esta ubicación es directamente por encima de la cápsula que estaba 60 pies por debajo del suelo, de la superficie, y todos los misiles se ubicaban a 14 millas de esta cápsula. La cápsula estaba por debajo del garaje. Esto es el centro de lanzamiento para todos los misiles todos los misiles nucleares. El personal de seguridad confirmó
toda la información que el gerente de la instalación me indicó. Mi comandante y yo tomamos el ascensor al centro de comando para que los otros oficiales se pudieran ir. Después de entrar en la cápsula, nosotros quedamos atónitos viendo en la consola diciendo que todos los misiles habían sido desactivados y no se podría lanzar. Nunca habíamos visto algo parecido. El equipo que se iba nos informaron de todos los acontecimientos que habían pasado por la noche. Nos dijeron que habían fallido todos los misiles, además de la cápsula cerca de la puerta principal. Especulamos que fue un pulso EMF que había causado eso, pero no teníamos ninguna duda de que todos los misiles del vuelo November se habían sido desactivados y ya no valían. Normalmente fue muy poco usual tener un misil, ni siquiera un misil desactivado, y eso por razones de mantenimiento. Ahora tenemos el 95% de todos los misiles habían sido desactivados. La próxima mañana, después de irnos, cuando llegó el otro equipo, subimos a la superficie y yo hacía preguntas al controlador que había estado de turno cuando sucedió eso. Pero él me interrumpió y me dijo que le habían ordenado a no hablar más del tema. Eso es cuando mi comandante me dijo que él había recibido una llamada cuando yo estaba tomando un descanso por debajo de la superficie y le habían dicho que nunca más podríamos hablar del incidente. Cuando yo pregunté de dónde había venido la orden, me dijeron de la OSI. Él había recibido una llamada de la OSI, ya que no se podía hablar más del tema ni entre él y yo o ni con cualquier otra persona. Mi comandante del equipo estábamos en un estado limbo y tuvimos en nuestra propia cabeza entender lo que había pasado, cómo íbamos a lidiar con una situación parecida en el futuro. Normalmente las fuerzas aéreas nos capacitaban cómo lidiar con estas situaciones, ya que no había seguimiento. Nosotros nos sentíamos sabíamos que nunca íbamos a poder entender eso. Como no estuvimos ahí durante este encuentro, pero sí tuvimos que lidiar con las consecuencias de esto. Y yo nunca voy a olvidar las caras de los chicos que estaban, o los otros militares que habían experimentado este encuentro. Ya que los que estábamos allí en las instalaciones de lanzamiento de misiles, además de los que estábamos allí, tenía que haber muchas otras personas, incluyendo los de mantenimiento, que tuvieron que realinear los misiles, además de los que tenían que guardar las instalaciones, y no sé cuántos más que habían estado presentes esa noche. Todos habían sido silenciados. No se volvió a hablar del incidente y yo no escuché ni una palabra más de las personas que yo conocía. Yo nunca pronuncié ni una palabra más de este incidente durante casi 40 años. Mi mujer nunca lo supo. Después de muchos años de buscar por internet, con la esperanza de encontrar a alguien que podría hablar conmigo de este incidente, le voy a dar 2 minutos adicionales. Gracias. Yo encontré lo que había descrito el capitán Salas y yo sentía una alegría profunda. Y en ese momento sí se lo dije a mi mujer. Desde entonces yo me he encontrado con varios que habían trabajado conmigo. 2 han declarado públicamente sus propias experiencias. 2 otros han hablado de sus experiencias únicas, pero ellos me han suplicado no divulgar su nombre porque ellos temen perder su pensión o la integridad personal sobre guardar un secreto o que se les ridiculicen. Yo también conozco 2 otros oficiales que fueron parte de este incidente, pero no quieren admitir que ellos saben el secreto, probablemente por las mismas razones.
Y también el fallecido capitán Will Smith, que es mencionado en documentos divulgados. Él fue entrevistado por el doctor William Heide, que escribió un artículo en The Saturday Evening Post, publicado el 17 de diciembre de 1966, que describe el incidente en que Smith fue involucrado en el diciembre del 66. Hynek dijo en este artículo que este incidente no fue publicado por la prensa, los medios de comunicación. Los casos que yo he estudiado en mis 18 años como el consultor sobre temas científicos, sobre el tema de los ovnis, eso nunca lo había visto. Justo antes de este artículo, The Minot Daily News supo de eso y publicaron el 6 de diciembre de 1966 en la portada con un título que leía Centro de Control de Lanzamiento, avistamiento de un platillo. Esto indica visitantes del espacio. Yo recuerdo este artículo y yo pensé, a lo mejor puedo empezar a hablar de lo que experimenté. En el 66, allí en Minot, las pruebas estaban por todas partes de que algo especial estaba sucediendo, pero yo había sido silenciado. Las fuerzas aéreas sabían la verdad. Ellos sabían que yo sabía la verdad. Y esa es la única razón por la que me amenazaron de no hablar de eso y que esto nunca sucedió. Sargento Scott. Yo soy Sargento David Scott de la policía de las Fuerzas Aéreas jubilado. Cuando tuve mi avistamiento yo fui piloto con autorización ultra secreta. Yo fui asignado al escuadrón del vuelo ECO en la base Minot en Dakota del Norte en noviembre del 74. Fue después de medianoche cuando el piloto Bill Gray, un miembro de mi equipo de alerta de seguridad, y yo fuimos desplegados de Alpha 1 en las instalaciones de lanzamiento para investigar un sistema de alerta en uno de los sitios de lanzamiento de misiles. Probablemente fue otro conejo que había saltado una alarma, es lo que pensábamos. Al llegar, Gray vio una luz muy extraña en el cielo y me lo enseñó. Parecía ser el tamaño de una estrella en el cielo, pero estaba pulsando con una luz roja. Nosotros vimos allí en el sitio que todo estaba asegurado y Gray dijo que esa luz extraña se había agrandado y tiene un comportamiento extraño cuando yo estaba bajo la superficie. Cuando aparcamos nuestro vehículo para resetear la alarma, y después nos íbamos a ir. Ahora esa luz extraña en el cielo ahora estaba pulsando, estaba cambiando de color en una secuencia rojo, azul, amarillo. De repente nuestra radio se apagó y el vehículo se apagó. Gray y yo estuvimos allí durante 45 minutos de guardia protegiendo las instalaciones de misiles. Nos preguntábamos si la luz extraña arriba era un ovni. Cuando la luz cambió a blanca y pulsó 3 veces en una secuencia muy rápida, desapareció y se prendió el motor y también la radio volvió a prenderse. El sargento Hicks, el controlador de vuelos, nos llamó y nos mandó a volver porque todas las alarmas se habían reseteado allí en las instalaciones de los misiles. Llegamos de nuevo a Alpha 1 después de las 3 de la mañana. Informamos sobre lo que había sucedido, sobre las luces extrañas. Queríamos convencerles de que no nos habíamos dormido y no estábamos borrachos tampoco. Y nos dijo, yo les creo. Después el sargento Hicks nos lanzó una sorpresa. Todas las alarmas de los misiles Minuteman habían sonado
a la vez, y muchos policías habían informado sobre esta misma luz extraña que nosotros habíamos visto. Ellos también perdieron la comunicación radial y los coches se habían apagado. Yo creo que fue un ovni. Él me dijo, y yo le pregunté, ¿debemos informar sobre esto? Porque no estábamos mintiendo.Nosotros estábamos dispuestos a escribir un informe. Gray también concordó. El sargento Hicks dijo, ¿por qué vamos a causar muchos problemas? Porque la postura oficial de las Fuerzas Aéreas es que los ovnis no existen. Vamos a dejarlo a menos que ustedes dos quieran ser ridículos y echados del ejército. Unas noches después, en el centro de seguridad en esa base militar, yo estaba escuchando unas noticias de Winnipeg, Canadá, en una emisora de radio. El locutor anunció algo que había sucedido unas noches anteriores. De aviones de caza del ejército canadiense se habían desplegado para perseguir a un ovni, y los pilotos lo seguían a un ángulo muy pendiente y con muchísima velocidad, pero el objeto desapareció. Los canadienses habían respondido al ovni que estaba suspendido sobre nuestro sitio. Cuando esa luz extraña desapareció, los canadienses lo detectaron. Ya que el periodista allí en la radio dijo que las Fuerzas Aéreas estadounidenses iban a divulgar el informe sobre este incidente y que se iba a divulgar en mayo de 1975. Sin embargo, llegó esa fecha y se fue sin ningún comentario oficial, y que yo sepa, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos no han reconocido oficialmente dicho evento. ¿Y usted ha concluido? Sí, muchas gracias. Bueno, capitán, no voy a ni intentar pronunciar su nombre. Fenstermacher. Bueno, gracias, capitán Fenstermacher. Gracias. Si tenemos tiempo, tengo algunas imágenes y gráficas de las instalaciones, si es que hay tiempo. Quizás no sea tan pertinente, pero para ver las instalaciones. ¿Es para la pantalla o en papel? Yo fui capitán en las Fuerzas Aéreas, en un comandante de los misiles Minuteman III, de 74 a 77. Estaba en la base de las Fuerzas Aéreas en Wyoming. Y honestamente yo fui y sigo siendo escéptico y no creía en este fenómeno de los ovnis. En el otoño del 76, mi adjunto y yo estábamos de turno en el centro de lanzamiento de RCF. El LCF fue la parte de Romeo que estaba en la superficie, tal y como vimos en la imagen, y la cápsula de control de lanzamiento estaba a 60 pies por debajo de la superficie y detrás de una puerta de 8 toneladas. Para mantenernos despiertos, mi adjunto y yo hicimos un monitoreo de la comunicación radial entre nuestro equipo de alerta de seguridad, la policía, por decirlo así, el capitán Scott aquí, y entre el control de seguridad de vuelo y después el suboficial principal. Ellos estaban haciendo las verificaciones, respondieron a uno de los conejos que suele pasar por las instalaciones en Wyoming, y a las 2 de la madrugada el BSC llamó y dijo, hay que estacionarse y bájense del vehículo y observen. Es lo único que dijo, no dio ni otra orientación. Y dijo, vean lo que vean. Y unos segundos más tarde ellos comunicaron que no habían visto nada y dicen, bueno, algo en la distancia vemos. Y preguntó, ¿qué es lo que están viendo? Ellos dijeron, muy emocionados, que había una luz en el cielo, una luz brillante, pulsante, y otros colores entre los pulsos. Y entonces le preguntaron dónde estaba ubicado. Ellos decían que quedaba al norte, y después de una pausa decían, no, pues parece que está cerca de
las instalaciones de lanzamiento donde está y después pidieron que ellos volvieran a las instalaciones del control de lanzamiento. Pero después dijimos, ¿pero de qué se trataba? Entonces llamamos al FCC por la línea de emergencia para preguntarle qué ocurría. Él decía que en este momento sobrevolando había un objeto silencioso con una luz pulsante blanco, pero entre los pulsos podía ver rojo y luz y azul. Y él dijo que parecía un cigarro muy gordo y que estaba a unos 80 a 100 pies por encima de la superficie y un largo inexacto. No sabía si estaba muy alto, podría haber sido de 1000 pies de largo o menos, dependiendo de la distancia. Y él comunicaba que se desplazaba por un camino de acceso hacia el oriente, pero muy lento, y dijimos qué hacer con esta información. Y después el FCC llamó de nuevo y dijo que se había parado el objeto y parecía estar por encima de las instalaciones de lanzamiento más cercanas. Entonces, mandamos a ese equipo de ir a las instalaciones por las que estaba sobrevolando el objeto. Ellos necesitaban más pilas para sus linternas. 10 minutos más tarde les pedimos la situación y nos dijeron que habían llegado a las instalaciones, pero estaban a punto de marcharse para investigar. El objeto se desplazó más hacia el este, por encima del camino de acceso, sobrevolando otras instalaciones y ellos tenían que llenar el tanque de gasolina y parecía que necesitaban mucho tiempo. Y después comunicamos el incidente al comandante y el suboficial que recibió la llamada se rió y dijo, volver a llamarnos cuando objeto se coma los misiles. Y entonces estábamos apuntando todo en la bitácora oficial. Nosotros éramos reclutados antes de ser oficiales y bueno, y me desvié un poco de esto. Empezamos a tomar apuntes personales, además de los apuntes oficiales para documentarlo todo. Y después, en la verificación para Romeo, Sierra y Tango, le comunicamos a los otros miembros del equipo sobre lo que había hecho el objeto y se rieron y decían, bueno, una falta de creencias si estábamos locos. Y después recibimos una llamada, un equipo que habíamos dejado en el camino a Romeo, y ellos dijeron que esta mañana habían observado un objeto similar por encima de sus instalaciones de lanzamiento y les pedimos la orientación y dijeron que parecía que se dirigía hacia donde estábamos nosotros y les preguntamos qué pasó. Cuando lo comunicaron, ellos dijeron, pues están locos, no lo hemos comunicado porque se hubieran reído de nosotros. Y tenía razón y dijo que había habido un accidente en las instalaciones de lanzamientos y que el equipo lo encontró irrisorio, y eso es importante para el futuro. Bueno, entonces ellos preguntaron si lo habían apuntado oficialmente. Yo lo remití a un oficial y si ellos no lo tomaran en cuenta, que yo iba a llamar al comandante de la base. Eran las 3 de la madrugada y al comandante no le iba a gustar recibir la llamada, pero lo hubiera hecho. Después recibimos otra llamada del suboficial principal porque parecía que estaban tomando cuenta del mismo, pero en nuestro FCC nos informó sobre cada movimiento y a las 4 de la madrugada se desplazó rápidamente a este objeto y se desvaneció. En ningún momento los misiles se desactivaron.
Y ahora entiendo el porqué en base a información más reciente. Bueno, en 1976, al día siguiente, llegó otro equipo y para reemplazarnos, y nosotros encontramos al FSC en una posición fetal en su silla. Había sido sustituido, pero no pudo dormir y sentía mucho estrés. Los otros integrantes no estaban allí. Yo y mi adjunto tuvimos una sesión de información y preguntamos sobre las dificultades del equipo SAT en cuanto a desplazarse a las instalaciones. Él nos hizo prometer no comunicarlo, pero ellos nunca abandonaron las instalaciones de control de lanzamiento y dijeron que nunca iban a desplazarse a ninguna instalaciones que tuvieran sobrevolando ese objeto. Entonces hablamos de la emoción de esa madrugada. Insistían en que no iban a comunicar el incidente y que si lo hiciéramos nosotros lo iban a negar si comunicamos su involucramiento. Al volver a nuestro escuadrón, lo comunicamos a nuestro comandante de vuelo y al día siguiente el comandante de la flota nos llamó a su despacho y cuando descubrió que contábamos con apuntes personales él los rompió y dijo que no volviéramos a hablar nunca de este incidente y nos obligó a firmar documentos. No lo recuerdo bien qué decían los documentos, lo hicimos de manera muy renuente. Pero en otras reuniones un oficial desconocido nos dijo que se trataba de un incidente clasificado y oficialmente nunca había ocurrido. Y esto es una de las preguntas que se hizo, si estaba clasificado o si nunca pasó. Después de una rueda de prensa en el 2010, un ex miembro del equipo SA quería hablar conmigo. Me comuniqué con él y me contó una historia que me hizo confiar en que él estuvo presente esa misma noche. Él dijo que a medida que se acercaron a Quebec 9, vieron una luz pulsante, brillante, con un haz que se desplazaba a las instalaciones de lanzamiento y ellos tenían una lista de verificación. Él metió la mano en el haz y esto les aterrorizó y a medida que se escapaban, se huían, sufrió unas averías el vehículo. Eso es lo que ocurrió. Y eso es cuando los comandantes de Quebec me dijeron que habían tenido un accidente su equipo. Entonces, cuando llegaron a Tefiuar, les ridiculizaron sus compañeros, alguien les hizo un dibujo de ellos viendo un ovni, tomando alcohol y les hicieron el ridículo y yo hasta la fecha me siento muy mal por ese ridículo que sufrieron. Le pregunté si había hecho una declaración formal y él dijo que no, esto es lo último, que él nunca iba a volver a hablar de este punto. Bueno, y yo le voy a dar 2 minutos más. Bueno, entonces voy a tomar un solo minuto más. Y de hecho no ha respondido a ninguna llamada más que le he hecho, pero mantuve el silencio sobre el incidente de 1976 porque los buenos oficiales seguimos las órdenes. Vi una vez Larry King Live en julio del 2008 y hubo un segmento en el que vi un exoficial de las Fuerzas Aéreas hablando de una situación similar. Había perdido la primera parte del segmento, pero es un señor, Bob Salas, y yo creía que era parte del equipo de Quebec, porque él describía mi incidente y después descubrí que el suyo había ocurrido en el 67 en la base Minot.
El escéptico no creía al señor Sales y le cuestionaba su credibilidad y su honestidad. Mucho después me comuniqué con el señor Robert Hastings, otro invitado de este programa, y con el tiempo pues tardé unos 4 meses en recopilar la información, primero de manera anónimo y después con mi nombre, y después dije pues lo voy a declarar abiertamente, porque yo padecía la misma trepidación que usted, que iba a pasar, si iba a desaparecer. Y aquí estoy. Y eso es lo que llevó a este momento. Hay cosas que desconocemos, pero vamos a averiguar. Señor Dolan. Gracias, señora Presidente de la Comisión. No soy ex militar, pero sí he dedicado mi vida a la investigación del tema de los OVNI y la seguridad nacional. Lo que sí sabemos a partir de las investigaciones y estudios es que desde los inicios de la edad atómica ha habido buenos informes sobre OVNIs con capacidades extraordinarias en la ubicación de las instalaciones nucleares, sino manipulándolas, pues al menos interesados en ellos. Yo tengo algún conocimiento gracias a la ley de libertad de acceso a información, pero muy poca. Voy a describir algunos de los casos. Primero quiero describir un evento que no está en un documento desclasificado, es una declaración de un testigo creíble, de un oficial de la Armada, Byron Key Warner, quien publicó un libro que se llama Living on the Edge, la experiencia de un piloto y mercenario de la CIA. Y incluye un encuentro con un ovni de otro piloto naval, un señor Roland Paul. Los dos fueron entrevistados por el encabezado de la red MUFON, que es la red civil más grande interesado en los ovnis. En julio de 1945, casi al final de la guerra en el Pacífico, en las instalaciones atómicas Hanford, en el estado de Washington, uno de los elementos principales de la nueva infraestructura nuclear de Estados Unidos se encontraba allí, pero en aquel entonces nadie esperaba la amenaza japonesa, ya que casi terminaba la guerra, pero había aviones listos para despegarse en caso de ocurrir algo. Pero en julio de 1945 se sonó la alarma. El radar había detectado un objeto que quedaba suspendido por encima de estas instalaciones. Estaba a una altura muy alta. 6 pilotos piloteando los Grumman lo vieron al objeto e intentaron interceptarlo. Decían que quedaba a 65,000 pies, muy alto. Nadie lo reconocía, pero tenía una apariencia en forma de platillo muy brillante, y el piloto Roland Powell lo describió como tan grande como 3 portaaviones, uno al lado del otro, en forma de un oval y de color rosado, que emitía un vapor de unas portillas, y él creía que esto se descargaba para crear una nube. Los pilotos estaban muy confundidos, les mandaron a subir más y dijeron, no vamos a poder salir porque vamos a destruir los motores, y dijeron pues que sigan y hagan lo que puedan para subir el máximo posible, y después les decían que si los motores fallaban, que intentaran llegar al aeropuerto. Bueno, pero ninguno podía acercarse lo suficiente, pero parecía estar suspendido, observando, quedando fuera del alcance, y los pilotos quedaban sorprendidos por la capacidad de quedar suspendidos. Los motores empezaron a fallar y consumieron todo el combustible, volvieron a la base y la nave se marchó. Habían llegado a 42
pies, 5.000 pies por encima del máximo. No había cobertura en los medios de comunicación, como se esperaría. Uno podría decir, es una anécdota no confirmada por documentos oficiales, pero fue detalles de un piloto con mucha experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí contamos con documentos desclasificados que describen avistamientos de ovni sobrevolando las instalaciones nucleares durante la época nuclear. Del FBI hablan de avistamientos sobre Los Álamos, que es otro componente principal del programa nuclear. Un documento del FBI del 31 de enero de 1949 y otro de un año y medio después, agosto de 1950, describe lo que podemos llamar la invasión de espacio aéreo sensible por objetos extraordinarios y no identificados. El primer documento establece fechas oficiales desde el avistamiento inicial. En ese mes fue el 5, 6, el 14, el 20 de este mes, testigos de alto nivel, pilotos militares, inspectores militares. Hubo especulación de que estos objetos eran soviéticos, pero no se ofrecían pruebas. También quedaron descartados otros objetos del cielo, podrían ser antropogénicos, pero nadie conocía a ningún proyecto que pudiera haber resultado en estos objetos. Y el segundo de los documentos, en el caso de Los Álamos, y esto en agosto de 1950, establecía que 150 avistamientos habían hechos, 150 en esa región en cuestión de 18 meses, y habían determinado 3 objetos diferentes. Primero, bolas de fuego verdes, objetos que se desplazaban muy rápidamente en formas de discos o medialunas. El segundo tipo era el más conocido, es decir, platillos, objetos circulares, desplazándose a velocidades muy rápidas, emitiendo luces brillantes y blancas. Y después los meteoros, pero no eran de materiales de meteoros, pero transportándose a velocidades muy rápidas, de colores anaranjado, verde y amarillo. Desconocemos cuáles eran los objetos. Y después, en Tennessee, el proyecto Manhattan tenía la planta piloto para la producción de plutonio. También se reportaron avistamientos. En un documento de 1950, la instalación de radar detectó 11 objetos desconocidos, quizás más, desplazándose a unos 5.000 pies o menos, y los aviones de cazas intentaron alcanzarlo, pero no los alcanzaron. Y esto fue el inicio en Oak Ridge. Un documento de la FBI del 5 de diciembre de 1950 habla de 5 objetos no identificados sobrevolando Oak Ridge al día anterior. Algunos se preguntaron si se trataba de un fenómeno meteorológico, pero no parece ser esto, porque el fenómeno seguía. Y después un documento del 8 de diciembre de la oficina de Richmond de la FBI, que esta oficina ha recibido información de la inteligencia del ejército de que están en alta alerta por datos respecto a los platillos voladores. Las violaciones del espacio aéreo ocurrieron en el 15 y el 16 de diciembre de este año, y esto fue durante la guerra de Corea, una crisis al otro lado del mundo que monopolizaba las noticias, y una declaración como esta, que querían cualquier información disponible sobre los platillos volantes. Se veían muchos objetos sobrevolando Oak Ridge, y otro documento hablaba de el avistamiento visual sobre Oak Ridge. Un avión de caza había volado
al lado y después emergió un objeto negro de una nube a una altura de 15.000 pies. Empezó a dar vueltas muy rápidamente. A veces tenía la forma de un cigarro, a veces estaba redondo. El objeto era de un color negro extremo, como si tuviera un exterior metal muy brillante, y no dejó humo y pareció desplazarse muy rápidamente. Después se frenó. Después llegaron otros dos objetos, una formación como en forma de una V chica, y los objetos volaron hacia el este a una velocidad impresionante. Y después hay otro documento describiendo un objeto sobrevolando otras instalaciones. Y tenemos un memorándum de 1950 de las instalaciones Hanford. Voy a leer esta breve declaración. Desde el 30 de julio de 1950, objetos redondos han sido avistados sobrevolando esta planta atómica. Los aviones han intentado interceptarlos sin éxito. Todas las unidades, incluyendo el batallón antiaéreo, escuadrones de caza y el FBI han sido avisados. La Comisión de Energía Atómica dice que sigue la investigación, pero no hay más documentos que hemos pedido sobre la naturaleza del incidente. Entonces, lo único que puedo decir es increíble. Si esto lo tomaban en serio, sí, yo creo que sí. Hay muchos más de esta índole y voy a hablar de aquellos durante el próximo panel. Más allá de un accidente o una casualidad, cualquiera que trabajaba en esas instalaciones tenía que tomar muy en serio estos eventos. No hacerlo sería una violación del deber de defender las instalaciones. Y no es difícil ver por qué el secreto domina el tema de los ovnis. Hay muchos otros incidentes de los ovnis en las instalaciones nucleares, y esto lo voy a describir en el siguiente panel. Hasta hay pruebas de que estos eventos siguen ocurriendo. Es más difícil confirmarlos, dada la falta de respuesta por las dependencias del gobierno, pero los eventos de hace mucho tiempo exigen un análisis científico y un entendimiento por lo que eran un componente clave en la implementación de un secreto tan profundo y tan serio que contribuía a la creación de un Estado dentro de un Estado sin la obligación de responder ante el pueblo. Uno podría decir que el público no tiene la necesidad de saber, pero discrepo, porque uno pensaría que los ciudadanos en una república libre sí tienen la necesidad de saber sobre los temas importantes que son parte de su mundo. Muchísimas gracias. Excelente información. Ahora vamos a darle la palabra a nuestros congresistas. Vamos a empezar.